En la línea telefónica, en verdad, quiero agradecer muchísimo al doctor José Roldán Chopa, que está vía Skype. Y doctor, bienvenido y gracias por estos minutos para Cruz Informativo. Muchas gracias, qué gusto saludarlo y usted me dice en qué puedo colaborar. Doctor, pues creo que sería muy importante para empezar, comenzar, la gente quizás esté preguntando cómo fue que se llegaron a esta selección de 20 mujeres y hombres, a esta selección de 4 quintetas. ¿Cómo fue este proceso para que la gente lo tenga claro? Mire, dicho muy rápidamente, es un proceso que inició casi a principios de año, antes de que tuviésemos el problema de pandemia. Entonces, a inicios de marzo comenzó este proceso. Hubo una gran respuesta, hubo cerca de 400 interesados y después hubo una diversidad de fases. La primera consistió en un examen general de conocimientos y de capacidades analíticas, de la cual solamente la mitad pasaron. Después de esto vino una etapa de revisión documental y finalmente de esto nos quedaron 60 personas. Y bueno, en días pasados tuvimos la tercera y última fase, o la cuarta y última fase, que fue la consistente en las entrevistas. Entonces estuvimos 5 días entrevistando a todos los participantes, 30 hombres, 30 mujeres, y finalmente vino un proceso deliberatorio de 2 días, el 14 y 15 pasados, en donde la totalidad de los miembros del comité técnico estuvimos deliberando y por supuesto, como es natural cuando tenemos un grupo con distintas apreciaciones, formaciones, profesiones, modos de ver la política, la realidad, de apreciar las entrevistas, se llegó a un acuerdo y, dicho rápidamente, teníamos que seleccionar a 10 hombres y al menos 10 mujeres para que de ahí se formaran las quintetas. Sí. Las quintetas tenían que formarse a través de un método aleatorio, es decir, al azar. Bueno, entonces, en la deliberación se llegó a un consenso sobre 9 de los hombres que deberían integrar las quintetas. Hubo problema para designar el último lugar, problema en el sentido de desacuerdo, no estuvimos de acuerdo todos y por tanto no se pudo llegar al consenso y tuvo que recurrirse a una votación y finalmente el 10º participante se decidió por la mayoría de los votos. En el caso de mujeres, 8 de ellas se dio el consenso, es decir, pese a las razones y a la diversidad, se consideró que tenían los méritos para que todos estuviésemos de acuerdo en que deberían ser consideradas en las 10 últimas finalistas, sí. Pero no hubo un acuerdo respecto de 2 lugares restantes, y de la misma manera que sucedió en el caso del hombre, se hizo una votación entre una diversidad de candidatas o de propuestas, y finalmente de esta manera se decidió las 2 últimas restantes. Eso es así espero que haya sido sintético, sí. La forma en cómo se trabajó. Lo logró de manera increíble, doctor, porque ha sido un trabajo prácticamente de este primer semestre del año, el que han hecho desde el Comité Técnico de Evaluación. Este ha sido un ejercicio totalmente inédito, obviamente eso implica que ha sido un ejercicio totalmente nuevo, que desde la Cámara de Diputados no se haya tomado la decisión de que los diputados eligieran a los candidatos, sino que surgieran los candidatos, los perfiles surgieran desde un comité técnico formado también por diferentes instancias, como fue el INAI, la CNDH y la propia Junta de Coordinación Política. En su experiencia en este comité técnico de evaluación, doctor, ¿qué le podría decir a la población? ¿Cuáles son los perfiles que estuvieron ustedes seleccionando y qué es lo que esperarían que aplicaran estos perfiles a partir de que se incorporen al Consejo General del INE? Mire, todos hemos escuchado esta frase de sin cuotas ni cuates. Y uno de los grandes problemas que afectó la confiabilidad en el INE ante CIFE respecto de que se contaran bien los votos, de que hubiera fraudes electorales, de que los partidos sesgaran las decisiones que tomaba un colegiado, vino este proceso de incorporar a diversas personas, 7 en total,
que fuimos designados por distintos órganos, la Comisión de Derechos Humanos, el INAI, la propia Cámara de Diputados, para que de esta manera hubiese una distancia respecto de aquellos que, como los diputados, tienen intereses políticos muy directos, y se confiara en 7 ciudadanos un proceso de selección para que a través de cuestiones técnicas pudiéramos darles como resultado a los diputados un número limitado, pero tampoco muy grande, en este caso 4 quintetas, 2 de hombres y 2 de mujeres, para que ellos ya con un proceso de decisión política, de valoración política, de acuerdos internos, pudieran seleccionar a uno de los 5. Claro. Yo creo que esto es muy valioso porque permite establecer esta distancia. Y por otra parte hay la garantía de que quienes finalmente están en las quintetas son gente que tiene ciertas capacidades, que conoce, que sabe de elecciones, que además tiene un historial de vida que hay que ser valorado. Es decir, no tenemos improvisados, para decirlo muy popularmente, el que menos masca piedras. Es decir, cada uno de ellos tiene ya su historia de vida y no es un novato. Sí, doctor. Por supuesto, cada uno de ellos tiene también su propia personalidad y por tanto hay personalidades relevantes. Claro. Doctor, y eso es lo que hay, cierta calidad de perfiles. Sí. Doctor, justo le quería preguntar, si nuestro sistema democrático todavía en construcción se ha basado mucho pues obviamente en la desconfianza. Y la gente que ahorita se esté preguntando si en estos quintetas, justamente lo que usted hablaba, hay cuotas y cuates, ¿cuál es lo que se le podría decir a esa gente que todavía tiene dudas o que tiene incertidumbre sobre justamente estos procesos para elegir a consejeros? ¿Qué le dice a esas personas, doctor? Mire, yo lo que les digo es lo siguiente. Quienes estuvimos en este comité técnico venimos de muy diversas fuentes. Muchos de nosotros no nos conocíamos previamente. Yo, por ejemplo, no conocía a Silvia Gorguli, no conocía a Sara Lovera, conocía a los demás miembros, pero esto da garantía. La siguiente cuestión es, ninguno de nosotros somos militantes de partidos políticos. Esa es otra cuestión. La tercera cuestión, dedicamos mucho tiempo para esto, sin recibir un solo centavo. Es decir, no hay intereses económicos detrás. Ni nadie de nosotros, yo al menos, no aspiro a ningún cargo político y no le pido favores a nadie. La otra cuestión que es muy importante es la siguiente. Al menos en mi caso, y así lo han dicho mis demás colegas, ningún partido quiso hablar con nosotros, ningún coordinador parlamentario se acercó para cabildear a tal o cual candidato, y eso habla bien también de las fuerzas políticas y de la Junta de Coordinación Política y de los partidos políticos. Claro. Realmente, tengo que decirlo, han sido muy respetuosos de este proceso. Doctor. La otra... Sí. No, perdón, la otra iba a decir rápidamente. La otra cuestión es, por supuesto que hay desacuerdos, no es extraño que uno de los integrantes del comité técnico ha hecho manifestaciones, pero hay que ubicar dónde están las manifestaciones. Vean ustedes, todos, incluyéndolo, participamos y estuvimos de acuerdo en el caso de las quintetas de mujeres y de las 10 que previamente se seleccionaron, en 8 de ellas, es decir, en 8 casos, todos estuvimos de acuerdo en que tenían los merecimientos para estar en las 10 finalistas. Claro. Hubo desacuerdo en 2 de los lugares, pero ese desacuerdo, cuando no se puede ya llegar por la vía del convencimiento de todos, tenemos que recurrir a la votación. Y en la votación cada uno de nosotros presentó sus propuestas, dio sus argumentos y finalmente se dio la votación. Y bueno, en estos últimos 2 casos estuvo presente en la votación, participó, dio sus argumentos, emitió sus votos y bueno, como sucede en la vida, pues hay quienes tienen la mayoría y hay propuestas que no tienen la mayoría. Pues ahí está. Pero tenemos que decidir y esa fue la regla. Es una cosa
tan Muy clara bien. como eso. Doctor, en verdad le agradezco mucho estos minutos para Cruce Informativo. Enhorabuena por ese trabajo que hicieron desde el Comité Técnico de Evaluación. Creo que fue un ejercicio totalmente inédito y ojalá que obviamente será perfeccionado y ojalá sea el primero de muchos ejercicios de este tipo para seguir eligiendo a los siguientes consejeros. Doctor, le agradezco mucho y buenas tardes. Muchas gracias. Y si permite solamente una cuestión, para esto tuvimos en cuenta las entrevistas de los candidatos. En el sitio de la Cámara de Diputados están visibles las entrevistas. Ustedes pueden ver qué se les preguntó, qué respondieron, que a todos se les trató igualmente, que hubo preguntas duras, difíciles y cómo respondieron. Ahí hay datos que creo que importan mucho para el auditorio. Y que sea transparente, justamente en aras de transparentar todo. Doctor, en verdad, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.